Bienvenidos a Unidos República Dominicana, una plataforma de formación e información para discutir los temas que son importantes para garantizar un desarrollo sostenible y la posibilidad de cambio en nuestra realidad nacional. Hoy tenemos un tema muy importante y es la capacidad de emprender, los métodos más adecuados para que usted, que está ahí en su casa creando posibilidades de desarrollo, pueda hacerlo. Y la realidad es que la misma pandemia ha llevado a muchas personas a encontrarse en ese momento de decisión, de tengo una vida, pero es la que quiero, y entonces a partir de ahí construirla. En el caso de nuestros invitados ya tienen experiencia y nos van a guiar en ese proceso, así que yo voy a tomar apunte en esta conversación. Así es, yo también. Nos acompañan Cintia Ortiz y Reinaldo Infante de Voces del Mundo, que son dos especialistas en locución y dos comunicadores excepcionales que lo podemos escuchar todas las mañanas en la Radio Nacional. Y también nos acompaña Carlos Yunen y Rosario Aróstegui de Yunen, que son consultores en estrategia empresarial, con quienes vamos a tocar en amplitud y profundidad este tema de hoy. Y agradeciendo muchísimo la presencia de ustedes aquí en el estudio y también vía Zoom para hacer guías. Nosotros lo que queremos es eso, presentar soluciones de problemas que sabemos que tienen una posible solución para los cambios positivos que deben generarse en la República Dominicana. Entonces, vamos a comenzar hablando sobre la experiencia de ustedes como emprendedores, y me encantó cuando hablaba contigo hace un rato, Cintia, sobre la edad que muchos entienden deben tener los emprendedores. Nosotros somos personas jóvenes, vamos a comenzar por ahí, todos somos jóvenes. Pero tú te mantienes joven. Exactamente, pero se puede pensar que una persona emprende un negocio a los 20, 25, pero, o sea, no hay límites. No hay límites. Con el emprendimiento es como con el amor, no hay edad. Ay, qué romántico, compañero. Cuéntanos entonces, por favor. Muy romántico también. Muy romántico. Cuéntanos, por favor, de su experiencia. Me gustaría que lo compartan con los amigos televidentes. Bueno, la nuestra en particular surgió ya hace 19 años. Y sí, en esa época éramos bastante jóvenes. Sí. Unos 20 y tantos. 20 y tantos. Y ese empuje que la persona tiene, porque el emprendedor suele tener la personalidad ya instaurado, ese deseo, esa curiosidad de hacer algo, de entender que tiene las habilidades para aportar en algo, por lo general sin miedo, o un poquito de miedo dependiendo de la edad, pero nos hemos encontrado que más recientemente se cree mucho en que el emprendedor es ese muchacho joven de 21, 22 años, porque el modelo que miramos mucho hacia afuera es el modelo de Silicon Valley, por ejemplo, que son menores prácticamente, que comienzan esa carrera. Sin embargo, en Latinoamérica, por ejemplo, tiene otra realidad. Increíblemente, la media en América Latina es de 39 años. Y 39 años es joven. Es joven, gracias. Pero es una persona que ya pasó por una universidad, por lo general ya tiene una posgrado, tiene alguna especialidad y por lo general tiene ya una carrera en una empresa. Sí, o sea, experiencia laboral ya suficiente. Entendió en una empresa donde pudo aportar que tiene las habilidades para hacer algo diferente, algo de su parte, sea porque pierde el trabajo, porque la economía lo empuja o simplemente porque llega el momento en que se dice, si no es ahora, ¿cuándo? Que es una de las preguntas que se hace mucho el emprendedor. Pero 39 años es una edad suficientemente madura para mirar muchos factores, solventar muchas cosas, validar muchas cosas para poder tener un poquito más de posibilidades de éxito, pero al mismo tiempo suficientemente joven para atreverse, para tener un plan B, digamos. Y en ese sentido yo siento que el emprendedor dominicano está inscrito ahí, porque igualmente emprende cuando sale de las academias con estas nuevas facilidades y programas que hay, pero hay mucho emprendimiento de edad más adulta. Y yo quiero que eso se visibilice, porque son personas que tienen otra realidad, que tienen que pagar una casa, que tienen hijos, entonces entran otros factores ahí en juego. El emprendedor dominicano tiene una mochila detrás y eso hay que verlo. Yo creo que dominar estas herramientas es importante en América Latina y en República Dominicana por la ausencia de oportunidades laborales formales, estables. O sea, una economía que no crea suficiente empleo para los jóvenes obliga al emprendimiento, a la creatividad. Entonces, ¿qué variables tiene que conocer un joven profesional que no va a ser reclamado para un empleo estable durante los próximos 40 años? ¿Qué tiene que saber para arrancar su propio negocio? Mira, ahí yo quiero recoger un poquitito la pregunta que hacía Lorena, que le hacía Cintia, sobre un poco de la experiencia nuestra. Nosotros iniciamos nuestro
nuestra empresa, que tú lo dijiste en español, pero realmente es World Voices. Por un condicionamiento. Es un tema que No te estuvimos preocupes, practicando, pero no que eso lo podremos luego debatir. Pero nosotros iniciamos, éramos muy jóvenes, pero nos conocimos en la universidad. Y en la universidad nuestras formas de cariño, de llamarnos, era socio y socia. Así era como nos decíamos de cariño. Y desde la época universitaria teníamos esa chispa, ese no sabemos qué vamos a hacer, pero de seguro que empleados no es. Es decir, algo tenemos que crear juntos. Y ese es uno de los elementos más importantes que debe tener ese emprendedor, esa chispa. ¿Todo el mundo puede ser emprendedor? Yo dejo la pregunta abierta, porque hay una serie de características personales muy conectadas con la emocionalidad, con la capacidad de resistir, con su tesón, con su disciplina, con su constancia, que no necesariamente la pudiera tener otra persona. No todos podemos ser Picasso, o Beethoven o Da Vinci. Así es. Necesitamos creadores, pensadores, pero también necesitamos gente que esté haciendo cosas. Lo importante ahí es tú descubrir e identificarte dónde estás tú en la ecuación. Y entonces cuando hablamos de emprendimiento es importante tú saberte con ciertas habilidades personales, humanas, que sean realmente, que conecten con eso que tú quieres hacer. Porque te puede llamar la atención una idea y lo bien que te pudiera ir, o que tú estás viendo que le está yendo a otra persona, pero detrás de esa careta, detrás de lo que vemos en las redes sociales, no se ven las noches de sueños, las deudas, los compromisos, las ausencias a todas las actividades familiares. Por ejemplo, en el caso nuestro, a nosotros en un tiempo nos dejaron de invitar a todo. Nuestros amigos nos dijeron, les comunicamos que, pero no lo estamos esperando. Entonces hay una realidad humana personal, y a eso le ponemos entonces al lado el qué, o en el qué. Y evidentemente como emprendedor tú tienes que tener un know-how, un conocimiento, una expertise en algo, el desarrollo de un producto o el manejo de un servicio, y entonces estar en control de ese qué, y tengo entonces ese control personal, humano, y entonces voy haciendo esa combinación. En el camino hay un aprendizaje que está conectado evidentemente con asuntos muy técnicos, que son los que muy bien maneja Carlos y Rosario como asesores, es decir, ese acompañamiento, ese qué tipo de herramientas necesito, pero debe estar, sí, esa semillita, porque sí, esa chispa debe estar ahí. Y me gustaría entonces aprovechar a Carlos y a Rosario que están con nosotros para hacerle esa pregunta, pero que no dejemos de lado la parte emocional, porque yo creo que para emprender el factor más importante es emocional. He tomado muchos talleres que justo tocan ese aspecto, y viendo a personas que a los 39, a los 40, a los 45 quieren emprender, decían, no era que yo no quería, era que estaba bloqueada emocionalmente. Entonces, me gustaría que, viendo también los factores emocionales, ustedes como expertos, Carlos y Rosario, nos compartieran cuáles son esos retos importantes que enfrenta un emprendedor o una emprendedora. Hola, bueno, en mi caso, ustedes han estado hablando de edad para emprender, y debo hacer una aclaración para el contexto. Nosotros tenemos una empresa, o sea, somos emprendedores con una empresa de capacitación y consultoría de ya hace más de 20 años. Ahora, yo he estado inmersa en la línea de educación para el emprendimiento con jóvenes. Y en ese caso estamos hablando de que estoy trabajando con jóvenes que están aún en el colegio. ¿El emprendedor se hace o nace? Bueno, las dos cosas, porque hay una parte de un espíritu emprendedor de esos niños que son atrevidos y desde niños andan haciendo pulseritas, vendiendo limonada y venden todo lo que se les ocurre. Galletitas, yo comencé vendiendo galletitas muy temprano. Y luego está aquel que, si le damos las herramientas, puede desarrollar su emprendimiento. A propósito del toque, la parte emocional tiene mucho que ver con esa educación y con esa posibilidad que les vamos dando a los jóvenes. A mí me gusta hablar de la educación en comportamientos emprendedores, porque necesitamos personas que tengan confianza en sí mismos, que se atrevan a asumir el riesgo,
que tomen decisiones, que sean innovadores, que busquen soluciones distintas. Y esas son competencias que implica un comportamiento, y sí, dependiendo de lo que nosotros hemos aprendido desde niños, que tanto nos han estimulado a confiar en nuestras ideas, va a ser más fácil que yo me atreva a llevar una idea a la acción, o sencillamente me detenga, y ese miedo y esa parte emocional tiene mucho que ver con eso. ¿Qué yo he aprendido en mi casa y qué he aprendido en el medio en que me desenvuelvo? Porque algo que tenemos que trabajar como cultura es a sumar un sí y cambiar ese no, en vez de decir, no, es que aquí no se puede, eso no funciona, en este país no va. Es decir, ¿qué tendríamos que hacer para que aquí prospere? Y eso tiene que ver desde la educación familiar, educación, colegio, cultura. Acabas Esa es la parte de poner el dedo en la llaga en este tema. Es la cultura, y cuando hablamos de cultura hablamos de un medio ambiente favorable u hostil al emprendimiento. Claro. En América Latina, oímos esa frase que pronuncian nuestras madres, muchachos, no inventen. Y la realidad es que, comparado a las culturas anglosajonas, donde se estimula la creatividad, el emprendimiento, las culturas hispanoamericanas no. Se proyecta todo lo contrario. No, búscate un empleo, trabajo, estable. Hay un estereotipo. Correcto. Pero hay una realidad. Ya dijimos que nuestra economía no genera empleo La frase, suficiente. perdón, compañero, la frase de te vas a morir de hambre. Exactamente. Esa frase es típica. ¿Cómo enseñar a emprender en contra de esa cultura que obstaculiza el emprendimiento? Que es hostil, vamos a estar claros. Nuestra realidad familiar, social, económica, es hostil para el que emprende. Contrario, por ejemplo, tú vas a un banco norteamericano con una idea y recibes un financiamiento para una idea. Tú vas a República Dominicana a un banco con una idea y te dicen, ¿y qué tú me vas a poner en garantía? No, un dato ahí, y ¿Cómo creo que Carlos nos puede aportar mucho, pero para cerrar eso que tú comentas, ¿cómo es posible que un crédito para consumo sea mucho más alto que para tu emprender, para tu producir? Pero sobre esas cosas creo que... Sí, y yo le voy a también a dar la palabra a Carlos, pero quería mencionar que por eso es que en América Latina la tendencia es que tú puedes comenzar un negocio, o te atreves a comenzar un negocio de 39 años en adelante, porque ahí te respalda un poquito tu experiencia, un expertise, a lo mejor un pequeño capital que puede jugar a favor para ti, porque no está el mecanismo que cree en ti de entrada. Entonces tú te haces de tu propio mecanismo, tu credibilidad, tu experiencia laboral, lo que tú traes detrás, el poco capital que hayas podido armar, y por eso comenzamos un poco más tarde, porque como no está esa idea que te compro de inmediato, debo comprarte algo más, debo comprar el nombre detrás, el comportamiento detrás, correcto, o el pequeño capital que hay detrás. Conseguimos el apoyo cuando tenemos éxito. Cuando estamos un poquito validados. Y eso no limita. ¿Quién tú eres? No, y al final eso lo vemos, o sea, en el mismo tema deportivo. O sea, aquí apuestan al atleta cuando ya nuestra medalla, su algún nivel de entonces éxito. hay un problema, Carlos. Entonces nos gustaría escucharte. Bien, interesante el tema de la cultura. Es uno de los temas que a mí me apasionan, la cultura en general y la cultura organizacional en particular. Y cuando estamos hablando de esto, de el emprendimiento, ese empuje, esa decisión para crear algo nuevo, entrar en un campo donde quizás nunca nos vimos. Ahora, ¿qué debe pasar para que esa cultura tenga un ambiente favorable para su desarrollo? Yo entiendo que debe haber, tiene que ser un sistema donde se acometan iniciativas desde lo privado, desde lo público y desde lo social. Desde lo social entro en el tema educativo y familiar. Lamentablemente sí, hay esa creencia, muchacho no invente, muchacho busca un empleo. Es cierto, y es más cierto de lo que uno quisiera creer y pensar, pero también a nivel de formación, las escuelas, colegios, universidades, centros de estudios superiores, la mayoría están formando para la vida
de empleado, que no tiene nada de malo, que está muy bien, que se necesita, y lo que va a hacer en el fondo el emprendedor, en el fondo lo que va a hacer es crear empleo. Claro. Ahora bien, estamos formando mentes y corazones emprendedores. Estamos formando personas con el criterio, la resiliencia y el espíritu de independencia para querer emprender. No solo poder, también querer emprender. Ahora bien, desde lo privado tenemos que pensar en que se requiere que el sistema empresarial acoja, y acoger no es de palabra, acoger es de acción, a estos pequeños empresarios, a estos emprendedores de la edad que sea, porque se puede emprender a cualquier edad, esa es la realidad. Así es. En términos del tipo de facilidades y de políticas que tienen en sus empresas para facilitar el negocio a esos emprendedores. Y ustedes hablaban, por ejemplo, de la banca. En términos financieros, ¿cuál es uno de los grandes problemas de un emprendedor, sobre todo cuando le va bien? La liquidez. Porque un negocio que crece, sobre todo si es un negocio que tiene que ver con bienes, es un negocio que cada día va a requerir más y más capital de trabajo, porque necesita comprar insumos, materiales o productos terminados para comercializar. Si es una fábrica, mucho más, porque entonces el ciclo de conversión es más largo. Entonces necesita liquidez y necesita que esa liquidez se le provea en unas condiciones que sean favorables para poder ser competitivo. Si, como decía Reinaldo, el dinero le cuesta más a un pequeño empresario que para comprar un vehículo, las tasas no se comparan aquí en nuestro país. Entonces eso tiene que cambiar, pero también tiene que seguir una corriente del lado público, y en nuestro país lamentablemente todavía hay muchas trabas, los plazos son muy largos, no se ve todavía una integración en todo el aparato estatal que permita facilitar como un proceso fluido la formación y apertura de una empresa. Desde la parte jurídica, legal, fiscal, los registros, una cantidad de cosas. Desde afuera el Estado se ve como muchos pedazos que todavía no terminan de integrarse para que del lado del emprendedor se vea un solo proceso que le está facilitando real y efectivamente ser empresario. Sí, son muchas las barreras que tiene que cruzar emocionalmente, pero cuando le ponemos todos estos otros elementos, claro, entendemos que es una lucha titánica contra el sistema, y es un poco complicado. Y eso es lo que muestra el por qué las empresas, por ejemplo, los emprendimientos familiares, pues con mucho esfuerzo logran apenas una primera o una segunda generación, pero luego los demás porcentajes son terribles, porque ¿qué es lo que ven los hijos? A papá y a mamá cogiendo lucha. Ay, sí. Sí, braviando con los muchachos. Y dicen, yo no quiero desde ver. el punto de vista práctico, no se compromete. Es lo que se ve. Aquí estamos hablando en la mayoría de los casos. Y me gustaría recoger un poquitito lo que decía Carlos sobre el tema cultural. Yo fue administración de empresas en la universidad. Y cuando yo me inscribí en la carrera, me decían, pero ¿qué empresa tú tienes? Sí. En tu familia no hay empresarios, tu papá lo que es profesor, es decir, ¿qué tú vas a administrar? Entonces ya hay una concepción de que solamente podía estudiar en aquella época, te estoy hablando de principios de los 90. ¿Quién estudiaba administración? Bueno, el hijo de alguien, porque iba a heredar. Claro. Lo cual es inexacto, pero exactamente. Entonces, y ese es uno de los grandes escollos, entonces, la parte gerencial cuando te estás emprendiendo. Claro. Si te quedas solamente con la formación y el conocimiento técnico,
pues esa parte de gerencia y de administración al final es lo que va a permitir el que tú puedas ir sorteando las diferentes vicisitudes que tienes ya como un emprendedor. Y al final también es un problema porque le estamos poniendo a aquellos hijos de empresarios el sello de que obligatoriamente tiene que continuar la lucha de su familia y no necesariamente sea su deseo. A mí me gustaría que nos vayamos a la situación actual. Estamos frente a una pandemia y muchos dirían que es una locura este momento para emprender. ¿Ustedes qué le dirían a esas personas que quieren? Bueno, se dice que en las crisis surgen muchas oportunidades para el que tiene los ojos para verlas, porque realmente ya ahí hay mucho de la persona. Realmente, como en todo, tú eres una persona fatalista, eres una persona pesimista, y no importa si es pandemia, si es el COVID-19 o es otra cosa. Tú tienes ahí dos formas de verlo, o todo es una catástrofe, o en todo hay un mar de posibilidades y vamos a ver. La pandemia simplemente trae retos para algunas empresas y oportunidades para otras. Personas que dijeron, bueno, como tengo un reto aquí, voy a emprender acá. Gente que se movió y descubrió que, por ejemplo, puede funcionar sin el local que tenía. Y resulta que las operaciones siguen. Nunca pensó en un delivery y resulta que con delivery le va mejor. Es decir, que tú te reinventas. La creatividad del ser humano y del dominicano sale en tiempos de crisis. Y realmente yo pienso que ahí es la persona que está llamada a ver lo que tiene, el vaso medio lleno, y con eso ver qué puede hacer. Hay una realidad en el emprendimiento, y yo la conozco muy bien, porque desde muy jovencito me inauguré en ese escenario, y creo que moriré haciéndolo. O sea, yo gozo personalmente emprender cualquier idea, y me aburre manejarla una vez establecida. Me gusta crearla y hacer que exista, y después que existe, ya creo. ¿Qué aprendí? Hay pensadores, sí, y luego hay realizadores. Consultor. Usted arma el proyecto y usted entonces en mi experiencia en República Dominicana he aprendido que lo primero que le pasa a un emprendedor es chocar con el fracaso, la imposibilidad de su emprendimiento. Es que tú arrancas con un sueño, tú vienes con la dulzura del enamoramiento. La realidad romántico, muy romántico. Recuerdo mi último año de universidad, emprendí con 4 compañeros de la universidad una agencia publicitaria. Un año antes de graduarnos, nos graduamos y teníamos la agencia. Pero en ese primer año de funcionamiento de la agencia vino la gran crisis de los 90. Imagínate tú, ¿qué es lo primero que se recorta en una crisis? Claro. Tú puedes ser brillante, muy bueno, tu idea es genial, pero el entorno te dice, no es la oportunidad para tu emprendimiento, y chocas con el fracaso. O sea, tienes que cerrar tu idea amada y volver a emprender. ¿Qué aconsejan ustedes a los dominicanos que hoy, yo conozco de casos, un pequeño restaurante que estaba a punto de abrir y vino la pandemia y no pudo abrir? Tienes que cerrar. ¿Cuál es el consejo para vencer esa frustración? Mira, eso está muy conectado, por eso lo decía al principio, con esa chispa que, como muy bien dice Rosario, tú puedes venir con ella, pero también la puedes formar y estructurar. El que es emprendedor, esa es su naturaleza. Y aunque fracase aquí, vuelve e intenta otra cosa. Nosotros mismos tenemos la experiencia. El año pasado iniciamos un emprendimiento y fue un año muy malo para ese tipo de negocios. ¿Qué hicimos arrancando este año? Bueno, eso no funcionó. Claro. ¿Significa Vamos eso a guardarlo en una gaveta y seguir? Pero significa que sigue avanzando. Entonces, ahí hay mucho, y eso las estadísticas hablan ahí un poquitito de cómo más del 90% de las empresas que arrancan en un periodo no llegan al año. Así es. 90%, más del 90%. O sea que el fracaso es lo más natural. Lo que tenemos son aciertos. El fracaso es humano. Los aciertos son las cosas que van sucediendo. Por el ensayo y error. Tenemos que acostumbrarnos a vivir realmente en eso. Para ser pesimistas, no. Para entender que tú arrancas algo y hay una expectativa y tú desarrollas toda una estrategia, pero el que eso llegue a ese punto de satisfacción que tú quieres lograr, hay una serie de elementos, de factores que no necesariamente tú los puedes controlar todos. Y tenemos entonces que aprender a navegar en eso. Por eso hay que tener cuidado, y es mi invitación a los emprendedores, a los que tienen ahora mismo ese sueño en las manos, que no se dejen deslumbrar por las luces de las redes sociales o por el éxito que alguien está mostrando de que tan bien le está yendo, porque detrás de eso hay una serie de cosas que no se ven, que no se comentan, que no se comparten. Entonces, si el éxito ha de venir, vendrá,
Si el dinero ha de venir, vendrá. Tú concéntrate, como muy bien decía Carlos Rosario, en la tarea. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuáles son las estrategias? ¿Cuáles son los diferentes elementos, las puertas que debo tocar, los ajustes que debo ir haciendo? Y en esa medida pasará lo que tenga que pasar, sea éxito o fracaso. Me gustaría entonces aprovechar, ya que tocas a Carlos y a Rosario otra vez, para que ellos nos cuenten, porque esa chispa ya estamos todos de acuerdo con que tiene que existir dentro del corazón de aquella persona que desea emprender. Y sabemos que hay un tema económico. Claro. Pero ¿cuáles serían esos instrumentos? Ustedes tuvieran un emprendedor delante que le dirían, mira, tú tienes que tener esto, esto, esto y esto, poniendo números y frases claras para aquellos que tengan esa gran idea, que creen que van a conquistar el mundo con ella, porque así es que uno arranca como Pinky Cerebro, a conquistar el mundo. Exacto, pensando solamente en cerebro, pero no en Pinky. Hacemos un poco así. Bueno, definitivamente eso es igual ahí que Pinky Cerebro. ¿Qué vas a hacer ahora? Vamos a conquistar el mundo y de mantener ese espíritu de que de todas formas tu proyecto pueda avanzar. Y uniendo un poquito lo que ustedes estaban conversando, o sea, este es un momento en que depende de ese espíritu emprendedor si te vas a sentir que esto es un fracaso o vas a decidir que puedes hacerlo de otra forma. Es importante que tengas bien claro como emprendedor cuál es tu propósito, cuál es tu para qué, cuál es tu mirada, qué necesidad estás atendiendo. Querías empezar un restaurante, la necesidad de dar comida sigue existiendo, pero la forma de hacerlo es lo que cambia. Entonces, tener lo que le llaman el moonshot bien claro. Las formas pueden cambiar, pero esa visión de qué quieres lograr a largo plazo, mantenerla. Y en el medio, entonces hay aspectos que tienen que ver con tu preparación emocional para saber manejar esos retos. Y otro que vuelvo a tocar es que tenemos en la cultura, la estructura, y entonces ahí yo le paso a Carlos. Sí, también Rosario trató unos puntos bien críticos y el propósito es fundamental, porque esa claridad de propósito, que también la mencionó Reinaldo, es lo que permite que una persona pueda de verdad ser resiliente. Dicen que Churchill dijo que el éxito consistía en ir de fracaso en fracaso sin perder el ánimo. Yo diría, no hay fracasos. Yo creo que el éxito es ir de aprendizaje en aprendizaje sin perder el norte del propósito. Entonces, ¿qué yo le diría a ese emprendedor joven o más joven o mucho más joven? ¿Verdad? Joven yo diría de 80, de 90 años, puede ser bastante joven para emprender. Primero, el propósito, pero el propósito tiene que estar claro por escrito. Escríbelo como una meta, bien claro y como una visión. Ahora bien, es bueno que te asesores, o sea, asesores en materia jurídica, por ejemplo, el tema de propiedad intelectual, el tema de trámites, de todo lo que tienes que tomar en cuenta. Incluso si te vas a asociar, es bueno que los términos de la sociedad estén claros antes de firmar el papel. Eso es importantísimo. Por otra parte, hacer un plan de negocio. A veces la gente oye que le dicen plan de negocio y dice, wow, esto es teoría, eso es para los grandes. No, al contrario, tú que debes hacer uso de los recursos de la manera más racional posible, es importantísimo que tengas claro ese plan de negocio para que puedas concentrarte en esas prioridades que vas a tener que tomar decisiones porque se te van a presentar situaciones. Ahora bien, en este contexto de la pandemia, de lo que estamos viviendo, es la gran oportunidad de la transformación para los que ya tienen un negocio. Para los que no tienen el negocio es una gran oportunidad de encontrar oportunidades. Para ambos, ¿cuál es el factor común? Hay nuevas necesidades, porque hay nuevos requerimientos, porque hay cambios en el estilo de vida. Antes tú tenías tu pequeño negocio, tu pequeña empresa, tu empresa familiar y tu gran empresa también, con un cliente, con un mercado, con
un ambiente con unas necesidades, con unas circunstancias. Y por lo tanto tú eras su proveedor o podías ser su proveedor de bienes, de servicios, de lo que fuere, dentro de ese marco. Ahora el marco cambió. Ahora tienes un papel en blanco, tienes un lienzo en blanco, donde comenzar a diseñar, donde comenzar a dibujar, donde comenzar a crear. O sea, el mismo cliente que tenías antes ya no es el mismo cliente porque sus circunstancias, sus necesidades, sus expectativas cambiaron. Pero además ahí hay un nuevo mercado que se llama nuevo estilo de vida, nuevas circunstancias, nuevos requerimientos. ¿Qué tienes tú en tu conocimiento, en tu empresa, en tus productos, en tu servicio, en tu tecnología, que puedas utilizar para crear esas nuevas soluciones, para esas nuevas necesidades? Eso es importantísimo. Me encanta, Carlos, que haya traído la palabra necesidad, porque uno de los métodos de modelo de negocio que están utilizando muchos emprendedores es el Canva, y se centra justo en yo tengo un propósito, pero ¿qué necesidad yo estoy llenando con ese propósito? Correcto. Porque muchas veces nos centramos en nuestra historia, en lo que nosotros queremos, y se nos olvida que le vamos a vender un producto o un servicio a otro ser humano que tiene su historia y que lo que quiere es que tú le ayudes a construirla. Entonces, ese círculo de necesidades y también se nos olvidan los obstáculos burocráticos que existen en otros países. Sí, hablaba de ambiente hostil, por ejemplo. ¿Qué tratamiento impositivo se le da a ese nuevo emprendimiento? Que ese es uno de los grandes retos, por ejemplo, y las diferencias de negocios. Una cosa es una empresa constituida por empresarios con un capital dispuesto y vamos arriba con esto, hay una estructura. Y otra cosa es cuando... El Reinaldo Exactamente. Sí. Y búscame un abogado para que me constituya y ve Una para que carpetita. registres tal cosa. Eso es una forma de hacer negocio. Muy bien. Pero hay otra parte. Cuando ese papá, esa mamá deciden emprender un negocio, ese negocio familiar, que es la mayoría del emprendimiento en República Dominicana. Entonces luego, informal comienza. por supuesto. Sí. Entonces tú tienes ahí que el tratamiento y el impacto que tiene un negocio y otro de cara a la sociedad es totalmente diferente. Entonces, les voy a poner un caso bien sencillo. No es lo mismo una empresa que brinda un servicio que una empresa que vende un producto. Claro. Entonces, cuando tú tienes a estas dos empresas con dos naturalezas y dos características diferentes, pero tributando de manera igual, tú estás poniendo en desventaja al que está vendiendo a crédito sus servicios, que es la mayoría. Es decir, ese consultor, esa persona que está brindando lo que tiene aquí, lo que tiene en el cerebro, versus uno que está vendiendo un martillo, un clavo. Es decir, manejando un líquido y a ver para cuándo me pagan. Sin embargo, eso hace para cuando aparezca la firma. Que los viernes nunca está la persona que firma. Y tienen el mismo tratamiento. Claro, entonces esta persona que está dando el servicio, en muchas de las ocasiones tiene que con su patrimonio, con sus ahorros, todos los días 20, pues pagar los diferentes impuestos. En este caso los 20. Exacto, por poner solamente un ejemplo. Es decir, y ese es uno de los elementos importantes desde el punto de vista de la parte pública. Es decir, un tratamiento especial. Crear el ambiente. Porque son naturalezas diferentes. Porque así también le estás de una forma u otra permitiéndole a esta persona también que crezca. Claro, correcto. Entonces hay unas condiciones que hay que crear. Y que la parte impositiva suele ser el elemento que termina las empresas. Porque tú comienzas con un capital y te haces con un capital para esos meses de nómina, de luz, de renta. Exacto. Pero ese impuesto que sí o sí vendas o no cobres o no tienes que pagar, te descapitaliza para otras cosas. Así Ay, es. sí. Ay, sí. Entonces, esa parte Es un fiscal dolor, flexible es un dolor. debería ser como el elemento, digamos, el primer biberón del bebé. Correcto, que 100%. aporten, o sea, Es desde el Estado, los flexibilizar. gobiernos, que creen un ambiente normativo de Apropiado. regulación apropiado para la naturaleza de ese negocio. Claro, piensen en medio de la pandemia, ¿cuántos pequeños y medianos empresarios, emprendedores están ahora mismo solamente pagando impuestos? O sea, buscando no se sabe de dónde porque ahora mismo no tienen operaciones abiertas, pagando solo impuestos. Eso es una locura. Entonces, bueno, lamentablemente hay que hemos transformar el llegado sistema. Sí. al final del tiempo que teníamos para esta emisión, un diálogo sumamente rico. Nos ha encantado, de Sí. verdad. Muchísimas gracias a Carlos y también a Rosario por acompañarnos Gracias.
en esta conversación, a Reinaldo y a Cintia por Y aplicaremos la sabiduría, porque no, todos somos yo le dije a usted emprendedores. que tú eras con lápiz y papel. ¿Usted cree que es mentira? Pero aquí estamos. Pues muchísimas gracias por Gracias. acompañarnos. Gracias a ustedes, esperamos que esta conversación haya aclarado algunos puntos. Seguro que sí. Gracias a ustedes desde casa. Nos vemos en otra emisión de Unidos.